Mi nombre es Oriol Cortés y soy el director de Marketing e E-Commerce de Mundo Joven Group, la agencia líder en Hispanoamérica para jóvenes viajando desde Hispanoamérica hacia el exterior. Tenemos más de 21 años, somos una empresa 100% mexicana que en los últimos 3 nos hemos expandido en Colombia, en Guatemala, en El Salvador y en Argentina. Lo que nos trajo con Rackspace fue cómo buscar un partner para esta parte online y que nos ayudara a entender y a transformar toda nuestra actual infraestructura, que teníamos pues una parte más antigua a una parte más moderna. Cada año hemos ido doblando las ventas. Gracias a soluciones como Rackspace hemos pasado de 0 a 26% en menos de 4 años. Nosotros en esta transición optamos por instalar una nube en Amazon y Rackspace lo que nos brindó precisamente es ayudarnos con todo el tema del soporte y justamente ver con Compass cómo podíamos ver y mejorar nuestra nube y ser mucho más eficientes y llevarlo a un nivel más allá. Yo cuando he trabajado con Rackspace lo que valoro más del Fanatical Support es eso. Siempre están dispuestos a que todo funcione, nunca hay un no en su boca y conseguimos siempre pues eso, que la fiabilidad siempre sea excelente. Mi nombre es Juan Carlos Aguilar y soy director general de Modern Travel. Hace 3 años empezamos a trabajar en la nube de Amazon por nuestra cuenta y empezamos a experimentar el utilizar la nube de Amazon, y así es como fuimos llegando a cometer nuestros errores al empezar a utilizar este nuevo paradigma, y así llegamos con Rackspace, que están súper especializados en la nube de Amazon, a ayudarnos a darle una robustez a la nube que tenemos. Nos ha ayudado a optimizar, hacemos precompras, ¿no? Nos ha ayudado a optimizar los costos, a optimizar los servicios, a consumir realmente bajo demanda, ¿no? Que es lo que te promete la nube, pero si no sabes utilizarlo, pues en realidad no le sacas provecho. Rackspace nos ha ayudado a sacarle provecho a este consumo bajo demanda. Tenemos montado el e-commerce, ¿no? Donde hay transacciones del cliente, y particularmente en la industria del turismo y para las agencias de viajes online somos propensos al fraude y a los ataques cibernéticos, ¿no? Somos de las industrias que son más propensas. Entonces hay unos requerimientos fuertes donde estamos cumpliendo de acuerdo a la arquitectura que nos planteó Rackspace, y también ahorita la IATA, que es una organización que nos regula a las agencias de viaje, nos está pidiendo certificarnos como PCI Compliance. Entonces Rackspace nos está ayudando y toda esta infraestructura nos está ayudando a certificarnos lo más rápido posible. Buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestro primer webinar del año, titulado Recuperación de desastres en la nube. Yo soy Luis Vázquez, analista de negocios de nube para Rackspace Latinoamérica, y tengo el gusto y el honor de contar aquí a mi lado con Sergio Romero. Sergio, arquitecto de soluciones para Rackspace Latinoamérica también. Sergio, bienvenido. Muchas gracias, Luis. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos. Perfecto, Sergio. Oye, pues este tema es particularmente importante, muy relevante para toda nuestra audiencia, prospectos, clientes. Hablar sobre recuperación de desastres y sobre todo en la nube, ¿no? Ya seguramente nuestra audiencia ha trabajado con sistemas de recuperación de desastres, tal vez on-premise, tal vez con una mezcla, pero esta vez vamos a platicar nuestro enfoque va a ser en la nube, ¿no? Y es que la verdad es que ha sido un tema en la industria, en muchas industrias, de qué sucede o qué es lo que ha sucedido de repente cuando ocurre un desastre, ¿no? Tenemos ahí algunos titulares, están viendo en pantalla, ¿no? United Airlines hace unos hace un año, cancelando vuelos locales por problemas técnicos, por problemas en los sistemas. De repente pasó en México en septiembre del año pasado, en las fiestas patrias, Citibanamex se cayó, hubo un problema. Y, por ejemplo, recientemente, hace apenas unas semanas, Intel dice, oigan, ¿saben qué? Puede haber reinicios inesperados en un servidor por el tema famosísimo que está ocurriendo, o que está muy caliente del Spectre, ¿no? El problema Y bueno, si fuera poco el problema, no sería tan relevante como para que Intel lanzara una advertencia. Pero qué tan relevante es, y nuestra audiencia lo puede saber, que se les reinicie un servidor. O sea, es crítico, ¿no, Sergio? Claro, especialmente cuando uno no ha visualizado ese tipo de eventos, ¿no? Y uno asume que todo va a estar siempre encendido, funcionando hasta que uno vaya y lo toca. La realidad es que esas cosas nos pueden tomar por sorpresa. Exacto, y ¿sabes qué? Lo interesante es que a lo mejor nuestra audiencia preguntará, oiga, entonces, todas estas empresas
ya deberían tener DRP con DRP implementado. Y la pregunta es, ¿todos los sistemas empresariales cuentan con DRP? Pues la respuesta es no, mi estimado Sergio, y esto debería ser no un 35%, debería ser un 100%. Solo el 35% de los sistemas empresariales cuentan con un DRP, y esto es crítico, ¿no? Sí, definitivamente, en la medida en la que los procesos de negocio, como todos sabemos, descansan en la tecnología, es imprescindible contar con este tipo de esquemas de protección. Todo el mundo hemos escuchado la iniciativa de contar con un Business Continuity Plan o con un Disaster Recovery Plan, y cuando nos enfrentamos a las complejidades y a los costos asociados a ello, pues es cuando muchos de estos proyectos se empiezan a poner en pausa, y por eso terminamos con un 35%. Así es, demasiado bajo, yo diría, ¿no? Para hacer sistemas empresariales que deberían estar respaldados por un sistema de este tipo. Oye, y ahora hablando de la nube, o sea, ya hablamos de qué porcentaje tiene un DRP, ¿no? ¿Está utilizándose la nube para DRPs? ¿Qué has visto tú en la industria? La realidad es sí, la respuesta es sí, de una manera muy inicial. Estamos en las primeras fases de que las organizaciones puedan aprovechar el poder de la nube para poder habilitar un DRP. Y como pueden ver en la pantalla, un 25% de las organizaciones utilizan el almacenamiento en la nube como un plan de recuperación de desastres. Y esto se debe precisamente a que las herramientas tradicionales, respaldos de replicación, cosas por el estilo, incluyen ahora conectores que permiten empujar respaldos hacia la nube. Sin embargo, es importantísimo entender que los tiempos de recuperación, los procesos de recuperación necesarios en este tipo de ambientes son un poco más complejos, y justamente más adelante vamos a platicar de cómo se ve esto ya en el mundo real. Y algo que decimos nosotros en Rackspace es que contar con un DRP es crítico, es importantísimo, pero podemos hacerlo simple utilizando la nube. Hoy ya la nube provee muchas características que a lo mejor on-premise pudieran ser o más costosas o más complejas, pero hoy la nube ya nos da esta ventaja de poder hacerlo de una forma muy rápida y más sencillo, ¿no? Y aquí entonces me gustaría también preguntarle a nuestra audiencia, vamos a lanzar una pequeña encuesta para quienes nos acompañan por Facebook Live, los invitamos a nuestra plataforma de webinars para que puedan interactuar con nosotros y preguntarle a la audiencia cuánto consumen actualmente en la nube. Esto es únicamente un dato que nosotros vamos a tomar, están viendo ya la encuesta en sus pantallas. Aquí lo que queremos es preguntarle, este gasto mensual que están haciendo hoy o que tienen proyectado, si todavía no están ya en la nube, de infraestructura y hosting, para saber también cuánto es el alcance que ustedes están pensando que quieren proteger, o cuánto en términos de dinero es lo que están ustedes intentando proteger. Entonces, si hoy nuestra amable audiencia pudiera colaborar platicándonos un poquito, queremos saber qué tipo de audiencia también tenemos hoy, para nosotros también orientar nuestra conversación, ¿no? Claro, y algo que es importante saber es que independientemente del tamaño de la operación de uno o de la organización que uno está operando, es necesario contar con ese tipo de esquemas, ¿no? Tan importante es un servidor crítico para una compañía pequeña como para una mediana, como para una grande, y nos puede significar pérdidas importantísimas. Sí, no, definitivamente. Y al final, el DRP, ahorita lo vamos a ver más adelante justamente, depende de muchos otros factores. Importantísimo que tengan ustedes claro de todos los sistemas en los que vamos a colocar un DRP. Y vamos a adentrarnos a la parte técnica, no se desesperen, ahorita vamos un poquito para allá. Y ahí es donde también, al mismo tiempo, los estamos invitando a que nos hagan todas sus preguntas a través del chat. Ahí tienen ustedes una pantalla, una ventanita en donde pueden enviar sus preguntas. Váyanlas haciendo conforme estamos avanzando en el webinar, y al final vamos a responder estas preguntas, ¿no? Listo, muchísimas gracias a todos los que respondieron a la encuesta. La verdad es que tenemos de todo un poco. Es excelente ver esto, quiere decir que hay diferentes proyectos en diferentes etapas. Regresamos a la presentación. Entonces, ahora otra pregunta, Sergio. El tema de, ya decimos, tenemos a lo mejor un sistema de producción on-premise y queremos tener un DRP en la nube. Y muchas veces la gente se cree que ya está segura porque esto está en la nube. Y hemos tenido muchos casos en los que lo han implementado en la nube, han hecho un espejo, ¿no? O una réplica de lo que tienen on-premise o en la nube, y creen que eso ya es un DRP.
Y de repente nos preguntan también, oye, ¿y la nube? Ya lo tengo así, ¿y la nube podría fallar? ¿No? ¿Cuál es la respuesta a esto, mi estimado Sergio? La respuesta, con toda transparencia, es sí, como ya lo han visto en las noticias y como lo vamos a platicar hoy mismo, hay elementos que hacen que la nube pueda tener ese tipo de problemas, ¿no? Puede haber outages. Y es importantísimo tomar eso en consideración, no solamente cuando uno tiene el disaster recovery en la nube, sino y especialmente cuando uno está poniendo producción en una nube y quiere tener además un sitio secundario, es importante considerar eso porque ese tipo de fallas se pueden presentar. Claro, y déjenme ponerles aquí unos datos interesantes, ¿no? O sea, la nube también ha llegado a fallar, ¿no? La nube también ha llegado a fallar. Aquí tenemos unos casos, por ejemplo, el año pasado, un error humano, ¿no? Por ahí Amazon comentaba que un typo causó una caída masiva de Amazon S3, se cayeron muchísimos servicios, por ahí hasta Netflix, me parece. En junio, hace un par de años, también ocurrió que un rayo cayó en uno de los data centers de Amazon en Sydney, y esto provocó una caída masiva también del servicio. Después Azure también ha tenido problemas. O sea, quiere decir que la nube también tiene sus problemas. No quiere decir, y con esto también hay que aclarar, no quiere decir que la nube no sea confiable. Lo que queremos decir es que hay que estar preparados para que la nube sea confiable y que nos pueda garantizar la continuidad de operación que necesitamos, ¿correcto? Sí, definitivamente. En la medida en la que uno puede o considera todos esos peores escenarios desde el diseño y el modelo operativo, es que uno puede dormir tranquilo realmente sabiendo que cuando algo falle, porque ahora no es si algo falla, es cuando algo falle, ¿qué va a pasar? Exactamente. Y comentabas muy bien, Sergio, hace un momento que no es nada más tener un disaster recovery en plan, en puesto, listo, sino también hay un par de cosas que tenemos que considerar. Y esto es algo que están ustedes viendo en pantalla. El disaster recovery plan es una parte, pero hay que también tener complementarlo con dos partes que son el Business Impact Analysis o el análisis del impacto al negocio y el plan de continuidad al negocio. ¿Y de qué estamos hablando? Y este es un buen apunte que puede hacer nuestra audiencia, que hagan ustedes como profesionales de tecnología. El análisis de impacto al negocio, estamos hablando de escenarios, predecir consecuencias y cómo vamos a balancear las prácticas de recuperación, porque no todas cuestan lo mismo, porque no todas son iguales. Claro. Y del otro lado, el Business Continuity Plan, que es definir todos los roles y responsabilidades. Cuando ocurra un problema, ¿quién va a estar a cargo de ejecutar cuáles procesos? Y cómo vamos a hacer, entonces, cuáles son las funciones y cuáles son los procesos alternos que vamos a tener en caso de que algo ocurra, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos la anécdota de que nos decía un cliente pequeño hace algún tiempo que, bueno, es que si me falla mi sistema de cobro, no importa, yo ya le entregué a todas mis sucursales una libreta y un papel en donde ellos pueden hacer la anotación de todos de todo lo que van vendiendo, ¿no? Entonces, eso es un Business Continuity Plan muy sencillo, muy a grosso modo, pero vamos, es una forma de explicar en palabras simples qué es lo que deberíamos estar pensando hacer, ¿no? Para recuperarnos. Obviamente esto no aplica quizás a nuestros amigos, lo que nos están escuchando, a nuestra audiencia, pero es un ejemplo muy rápido de cómo lo podemos hacer también o pasarlo a la parte técnica, ¿no? Y bueno, para pasar a lo siguiente, me gustaría que les dieras, Sergio, un checklist rápido de qué deberían considerar para tener o para comenzar con un Disaster Recovery Plan. Sí, la realidad es que este es un checklist súper resumido, la manera más condensada en la que uno puede ver este tipo de proyectos, realmente obedeciendo al slide anterior, a la diapositiva anterior. Lo primero que tenemos que tener bien claro es, obviamente, entender nuestro ambiente, y no solamente desde el punto de vista técnico, sino entender los procesos de negocio y las dependencias que descansan en esto, ¿no? Al final del día, ese Business Impact Analysis, en el mejor de los escenarios o en el escenario ideal, es un estudio elaborado por un tercero, tiene un sesgo que tiene una visión súper objetiva de nuestra operación y de las implicaciones de no tener un sitio secundario o un Business Continuity Plan. El Disaster Recovery es un elemento técnico, es parte de esto, ¿no? Y es justamente lo que tenemos ya descrito aquí. Si se fijan, el paso número 1 es conocer completamente el ambiente, entender dónde está la operación, qué procesos dependen de dónde, etcétera, ¿no? El punto número 2 es establecer esos objetivos. Esa es la parte más difícil realmente, porque el RTO y el RPO, como seguramente muchos de ustedes ya habrán
escuchado o trabajado antes, bueno, nos definen en cuánto tiempo tengo que poder levantarme en caso de una eventualidad cualesquiera que esta sea, y cuál es la cantidad de datos que yo voy a tolerar perder. Ahora, cuando uno lanza esa pregunta a sus clientes finales, a sus clientes internos, en la mayoría de los casos la respuesta es 0. No puedo estar nada abajo, ni perder no nada, puedo perder nada de ni un solo dato. ¿no? Y hasta que se entienden las implicaciones de lograr eso, no significa que sea imposible, significa que es muy complicado y hay muchas implicaciones en recursos, en dinero, etcétera, ¿no? Y esa es la parte en la que más invertimos tiempo, porque cuando uno ya tiene definido eso, el checklist técnico se vuelve una tarea más transicional o más transaccional, de decir, ok, estos son los equipos de cómputo, ese es el tipo de almacenamiento, así es mi esquema de redes. Esa parte ya la hemos trabajado mucho. Y sin embargo, el RTO y el RPO son súper particulares a cada una de las organizaciones. Entonces, ¿cómo vamos a replicar? ¿Hacia dónde? ¿Cómo nos vamos a recuperar? Y todo ese trabajo de definir un modelo operativo en caso de un desastre tiene que obedecer al punto número 2, ¿no? Oye, y no solamente son particulares para las organizaciones, sino dentro de la organización para cada sistema. Correcto. Porque hay sistemas que son súper críticos, hay otros sistemas que son menos críticos y hay que balancear esas prácticas, que era lo que decíamos en el slide anterior, para que el costo-beneficio de tener un DRP sea adecuado dependiendo de la empresa, ¿no? Porque si no, los costos nos elevan. Correcto. Y definitivamente el punto número 4 también se vuelve crítico, ¿no? Porque ocurre mucho, y esto lo vemos desafortunadamente muy frecuentemente en la industria, se hace todo un trabajo de análisis, diseño, implementación, pruebas iniciales y listo. La realidad es que los DRPs no es un tema como se conoce en inglés de set it and forget it, es algo que hay que probar, no solamente por regulación, sino por salud mental, de que uno diga, yo sé cómo vamos a responder ante este tipo de eventualidades. No, definitivo, el plan de pruebas es importantísimo. Tengo la anécdota de una empresa justamente en donde ocurrió un problema, ellos muy confiados decían, no te preocupes, tenemos la base de datos de respaldo, la vamos a montar para que podamos seguir operando, y al momento de intentar montarla, la base de datos estaba corrupta. Entonces, no habían probado. De nada sirve tener un DRP, tener el checklist de todo lo que tenemos, si no se prueba de forma regular este DRP, porque en un momento dado, cuando lo necesitemos, a lo mejor no funciona, ¿no? Sí, no tienen idea la cantidad de veces en las que hemos terminado recuperándonos de un respaldo local y llevándonos la cinta literalmente hacia otro lado para poder levantar un ambiente cuando inicialmente se creía y se había invertido en una replicación, en todo un modelo operativo que a la hora de la verdad o a la hora cero no funcionó. Claro, claro. Y bueno, vamos a platicar un poquito más a detalle sobre este tema del RTO y RPO con algunos ejemplos, mi estimado Sergio. Y aquí en su pantalla pueden ver una gráfica muy simple donde tenemos en el eje de las X el tiempo de recuperación y en el eje de las Y el punto de restauración. Es decir, entre más nos acerquemos al punto cero, que es esta parte de acá, ¿no? Ahí vamos a ver los servicios menos críticos. Correcto. Y hacia la derecha y hacia arriba vamos a ver los servicios más críticos. Quiere decir que, por ejemplo, en el caso de un sistema de call center, a lo mejor aquí yo necesito que el servicio esté arriba. Y ojo, aquí estamos hablando del sistema de llamadas de call center, no estamos hablando de la base de datos de los clientes, que es muy diferente, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablando del sistema de llamados de un call center, estamos hablando de que pudiera estar en este cuadrante, porque a lo mejor para mí, como empresa, es necesario que el sistema de call center esté arriba la mayor parte del tiempo. No importa si de repente llego a perder datos. Porque a lo mejor, si alguien con quien está hablando se corta la llamada y no alcanza a tomarle todos sus datos, no importa, él va a volver a llamar y voy a volver a capturar todos los datos de una forma muy rápida. Pero necesito que el sistema de llamados de call center esté arriba. Por otro lado, por ejemplo, está el CRM, ¿no? Donde es importante que nuestros datos estén íntegros, ¿no? A lo mejor no necesitamos que esté todo el tiempo arriba, depende aquí de la empresa, dependerá de nuestra audiencia. Para nosotros es crítico, ok. Hay diferentes casos, pero a veces es más importante tener la integridad de los datos en orden, más que tener la disponibilidad al 100% de este sistema. Y en la otra esquina tenemos e-commerce, email, RP. ¿Por qué tenemos ahí estos? Bueno, de hecho son las plataformas que típicamente son más críticas, por eso los ven ahí. De hecho es bien interesante cómo el correo electrónico anteriormente
cerca del centro y con el paso de los años se vuelve más crítico porque más operaciones y más transacciones, más comunicaciones se hacen vía correo electrónico y la realidad es que ahora las organizaciones simplemente no pueden tolerar ese tipo de fallas, ¿no? En el caso del ERP, del e-commerce, es lo mismo. De nuevo, esto variará de acuerdo a cada organización, a sus necesidades y a su modelo económico, seguramente su modelo de negocio, pero estas son las aplicaciones que no pueden ni perder disponibilidad, tienen que estar siempre disponibles y por otro lado no pueden perder datos. Y justamente esto que ven en pantalla pues es lo que ejemplifica lo que acabas de decir, y es que entre más crítico es este sistema, obviamente entre más importantes o son críticos los objetivos de recuperación, es mayor el costo. Y aquí es donde tenemos que determinar ese balance entre el desempeño y disponibilidad, ¿no? Entonces, vamos a pasar ahora sí a platicar sobre algunos de los patrones de arquitectura, Sergio, que en la nube ustedes pueden aplicar, que ustedes pueden revisar para implementar un DRP, ¿no? Entonces, estos patrones de arquitectura también están dados en términos de qué tanto o qué tan importante es el RPO y el RTO. ¿Qué tanto están dispuestos a perder una cantidad de datos o qué tanto están dispuestos a tardarse en recuperar el sistema, ¿no? Entonces, platícanos un poquito de estos patrones, mi estimado Sergio. Bueno, recuerden que al principio platicábamos de cómo la solución técnica y todo el DRP obedece a iniciativas o a métricas establecidas por el negocio de cuántos datos, cuánto tiempo puedo estar fuera. La realidad es que la tecnología ahí está. Esa no significa que sea sencillo y pan comido, pero esa ya está probada, esa ya existe, esa se ha implementado. Y esa debe de obedecer de nuevo a esas métricas, ¿no? En la medida en la que una plataforma, una aplicación es más demandante, más crítica y más clave para el negocio, pues bueno, la complejidad de la arquitectura y de la operación que va alrededor de ello se va incrementando. Y por eso tal cual lo ven así en la flecha, directamente proporcional. Y estos patrones están ligados a ITIL, ¿no? Para quienes nuestros ingenieros que estén certificados también en ITIL están ligados a ITIL. Y que, bueno, al final, el no tener este balance puede generar gastos innecesarios, ¿no? Y al final, esto, cuando nosotros lo llevamos al término de negocio, nos pueden voltear a decirnos, oye, ¿para qué tienes estos sistemas de recuperación implementados si no son necesarios, ¿no? Entonces, importante tomarlo en cuenta. Y también, bueno, José nos comenta que también depende de las aplicaciones de los usuarios. Muy buen aporte, muchas gracias, José. Ahora pasemos al siguiente, justamente al siguiente patrón, y veamos el primero de estos, que es respaldo y restauración. Que podríamos hablar que respaldo y restauración es el más simple, Sergio, y es cuando hablamos de que es como que tú haces un backup de tu computadora, ¿no? O sea, simplemente tú conectas el disco duro, haces una copia de tus datos y entonces tú tienes ahí tu respaldo listo para recuperarlo cuando se necesite, ¿no? Platícanos un poquito más de Pues bueno, recuerden cómo platicamos al principio de que las herramientas tradicionales de respaldos, de replicación, ahora permiten conectarse a ese almacenamiento en la nube y por eso el 25% de las organizaciones consumen la nube, el almacenamiento en la nube como parte de su plan de recuperación. Y es justo porque hacen esto, lo que están haciendo es manteniendo toda su operación, todo su red de cómputo. En este caso, en la gráfica lo ven como un servidor tradicional, ¿no? Y lo que están haciendo es que a través de herramientas nativas de replicación o con tecnología como la de AWS de Import-Export, están empujando solamente datos o bases de datos, respaldos, al final de cuentas, hacia un Amazon S3, por ejemplo. Ahora, lo importante aquí es entender cómo funciona esto, cómo sirve esto, de qué nos sirve en caso de una eventualidad mayor. En el caso de que el servidor tradicional presentase alguna falla o el sitio completo presentase alguna falla, entonces tenemos que hacer algo con los datos que ya teníamos fuera, ¿no? Lo único que tenemos, recuerden, es datos, es respaldos. Y algo interesante, hay herramientas que dicen, yo estoy replicando tu máquina virtual y la tengo allá en Amazon S3 o en cualquier proveedor, pero lo que vale la pena es, ok, ¿y qué voy a hacer con eso? Y de nuevo, si ese servidor falla, lo que uno tendría que hacer es justamente crear nuevas instancias. Vamos a adelantar aquí un poquito en la animación. Y crear un servidor nuevo desde cero. Es un sistema operativo limpio. Y luego uno tiene que restaurar los datos. Y esa parte suena fácil, pero también es interesante y depende mucho de la aplicación y de la herramienta que se utilizó para subir los datos, porque esa es la misma herramienta que se tiene que utilizar para reconocer esa información y para poderla restaurar. Entonces, como pueden ver,
es funcional, pero cuando uno tiene un RPO, un RTO o uno dice yo me quiero recuperar en 1 hora, en 2 horas, es muy difícil lograrlo, especialmente si no se tienen scripts, si no se tiene todo súper bien documentado y probado constantemente para optimizar tiempos. Hay que asumir que esto nos va a tomar muchas horas o días, inclusive dependiendo, obviamente, de la complejidad del ambiente. Sí, y aquí presentamos justamente lo que comentas, derivado de lo que comentas, el RTO, el tiempo que se tarda en habilitar la nueva infraestructura y los datos de los respaldos. Aquí ustedes veían que del lado izquierdo teníamos antes una parte que puede ser on-premise, puede ser un servidor dedicado, puede ser incluso otra nube, ¿no? Y aquí lo que se hizo es crear una instancia en AWS. Importante aquí, y hago el apunte que vamos a utilizar estos ejemplos ahorita en AWS, pero puede ser también pasados a otras nubes, ¿no? Si ustedes tienen alguna duda de cómo esto se puede hacer en otra nube, con todo gusto también contáctenos. Y el RPO en este caso, pues es el tiempo que haya pasado desde el último respaldo, como bien lo comentaste. Y aquí, esa es la parte más simple, quizá puede ser la más barata, ¿no? Nuestros amigos a lo mejor tienen idea de cuál es el costo de un Amazon S3, ¿no? Amazon S3 son centavos de dólar por gigabyte al mes. La verdad es que sí es muy económico, entonces esto puede ser una opción para quienes no necesitan algo necesariamente crítico o respaldar algo necesariamente crítico y pueden ya utilizar la nube. La verdad es que son centavos de dólar que pueden aprovechar con Amazon y que además nosotros como Rackspace también podemos ayudarles a definir esa estrategia, ¿no? Dependiendo de la nube que utilicen. Correcto, y lo importante aquí es entender que ese proceso de restauración que les platicaba lleva horas o días. La realidad es que en la mayoría de los casos, cuando vemos este tipo de patrones de arquitectura o de modelos, es cuando hay que palomear y decir, en mi checklist tengo que tener los datos fuera del centro de datos, más allá de poderme recuperar y dormir tranquilo. Simplemente el primer paso es tener los datos fuera, saber que si algo mayor y grave pasa en mi centro de datos productivo, tengo los datos allá afuera. Sé que me va a tomar horas o días en restaurar, pero al menos los tengo respaldados fuera de mi centro de datos. De acuerdo, mi estimado Sergio. Y bueno, ahora pasemos al siguiente patrón de arquitectura llamado luz piloto o piloto, Pilot Light en inglés. Y es que este luz piloto es muy popular, mi estimado Sergio, ¿no? Mientras el anterior, respaldo y restauración, están más centrados en los datos. Pilot Light tiene la ventaja de que tenemos una pequeña instancia corriendo, bajo costo y no requiere que tengamos los recursos 24/7, ¿no? Se escucha, el nombre de luz piloto viene justamente porque a lo mejor vamos a hacer la analogía de un boiler, ¿no? De estos calentadores de agua, ¿no? Donde pues tenemos la luz así, la flamita muy pequeña y en el momento en el que nosotros necesitemos que pueda soportar producción, pues se puede encender, ¿no? Entonces vamos a ver justamente el diagrama de cómo se vería Pilot Light. Comiéntanos a explicar esta arquitectura, mi señor. Bueno, si se fijan, al final del día lo que se tiene aquí del lado izquierdo es una aplicación de 3 capas en un sitio tradicional, on-premise, en Rackspace, en otra nube, etcétera. Y del lado derecho tenemos AWS y tenemos de alguna manera un espejo. Lo que tenemos es igual un servidor web, un servidor aplicativo y un servidor de base de datos que está coloreado porque está encendido con una configuración mínima necesaria para poder recibir la replicación de los datos productivos hacia este sitio secundario. ¿Eso qué significa? Que de nuevo tenemos que pensar en cómo esto va a operar, ¿no? Inicialmente todo el tráfico está dirigido a través de Route 53, que es el servicio de DNS de Amazon, hacia el sitio productivo principal. En la medida en la que algo falla en el sitio principal, lo que tenemos que hacer es enviar tráfico hacia AWS, obviamente encender estas instancias y volver a ese sitio pasivo en un sitio activo, ¿no? Tenemos que escalar manualmente en la mayoría de los casos el servidor de base de datos, por ejemplo, porque antes solamente era solo era para la replicación. Solamente para recibir y para ahorrar, esa es la realidad, ¿no? Pero para poder soportar producción, pues se necesita obviamente crecer esa instancia. Esa instancia. Y aquí es bien importante decir que esta es una característica que tiene Amazon, que hay con las otras nubes. Bueno, la realidad es que hay otras nubes que permiten también automatizar este tipo de procesos, pero si uno lo ve desde el punto de vista de Infrastructure as a Service, de IaaS, sí, es un modelo muy parecido, lo vamos a ver inclusive más adelante, y los profesionales de TI saben que hay otras complejidades. Nuestro auditorio seguramente ya vio que hay otras complejidades, como ¿qué pasa cuando cambio el código de mi web server?
Bueno, eso significa que tengo que ir a la nube de AWS y también encender el servidor, reflejar esos cambios ahí y luego lo puedo apagar. Al final del día, uno empieza a ver los beneficios de pago por uso de la nube, porque ya no implementas un centro de datos solamente para esto, estás aprovechando el de AWS, no estás generando tecnología de virtualización, adquiriendo servidores, etcétera, pero sigue habiendo pasos manuales que quedan obviamente del lado de los clientes. De acuerdo, y aquí, bueno, pues el RTO, y hablando ya del RPO, pues es justamente cuál es el tiempo que tarde en detectar el desastre, primero, y que pues puede escalar esta infraestructura, que realmente no toma mucho tiempo, ¿no? Hacer la escalación, suele ser un poquito rápido, ¿no? Y el RPO, pues depende aquí de los tipos de replicación. ¿Tienes ahí algún apunte que hacer, Mr. Oscar? Ese es uno de los grandes retos porque típicamente las limitantes uno las encuentra en el origen, dependiendo de qué tipo de base de datos, qué tipo de licenciamiento, si es una base de datos como SQL, Oracle, etcétera. Eso es lo que limita o restringe y define cuáles son los tipos de replicación, con qué frecuencia uno está pudiendo empujar datos. Obviamente el enlace es importante, pero son muchas variables que nos dicen, ok, para poder obedecer a ese RPO que la organización definió, entonces necesitamos hacer este tipo de replicación, contar con este tipo de infraestructura y este tipo de modelos. Perfecto, Sergio, pues muchas gracias. Ahora pasemos al siguiente patrón de arquitectura, y este patrón es sitio alterno pasivo, o conocido también como Warm Standby. Correcto. Una ventaja de este tipo de patrones es que puede aliviar el tráfico que ya está en producción. Es decir, no solamente es un DRP, sino que también estoy por ahí haciendo como una especie de clustering, ¿no? No es exactamente un clustering, pero estoy haciendo algo así, y esto me está ahorrando costos porque, bueno, al final estoy aliviando tráfico de producción, pero a una menor escala, ¿no? Que un DRP completo. Entonces vamos a ver el diagrama por favor, explícanos de qué se trata esto. Bueno, aquí si se fijan, del lado derecho ya tenemos las instancias encendidas. Si lo van viendo de esta manera, desde el primer modelo que vimos que era puro respaldo, hasta tener el Pilot Lite y ahora tener un sitio alterno pasivo, realmente lo que estamos haciendo conforme subimos en esa gráfica es ahorrándonos pasos, es adelantarnos pasos sobre qué es lo que habría que hacer en caso de una eventualidad. Y por lo tanto aquí ya hay servidores encendidos, ya están recibiendo tráfico, ya sabemos que esto está funcional. Ahora, el mayor reto en este tipo de escenarios es, de nuevo, la capa de base de datos. ¿Por qué? Porque típicamente uno quiere que los servidores web del sitio izquierdo accedan a una base de datos que está en esa misma capa o en ese mismo centro de datos, y lo mismo del lado derecho. Y las bases de datos tradicionales, para poderlas hacer que corran en un modelo activo-activo, sin problemas de corrupción de datos, sin temas de que no está actualizado de un lado y del otro sí, que sea consistente, implican licenciamiento, implican de nuevo infraestructura, implican sobre todo conocimiento de cómo hacer ese tipo de clustering. De acuerdo. Aquí estamos justamente viendo en la animación cómo esto, cuando cae este lado, tenemos la capacidad ajustada para que soporte producción, y al final los RTOs, los RPOs, pues aquí van a depender justamente para la carga crítica, pues lo que tarde en redireccionar, así como lo dice tal cual nuestro slide, y para el resto, pues lo que se tarde en escalar. Estamos utilizando más o menos la misma arquitectura para que nuestra audiencia pueda hacer esa comparativa muy precisa sobre cada uno de estos patrones. Obviamente, estos diagramas necesitan todavía agregarse varias partes, seguridad, etcétera. Hay mucho que hay que agregar. Estos son únicamente para ejemplificar y para que ustedes puedan comprender de una forma muy rápida estos patrones para recuperación de desastres. Y bueno, damos pie ahora sí a nuestro siguiente patrón de arquitectura, que es el sitio alterno activo. En este caso, pues el nombre en inglés Multi-Site Active, y este sitio pues sí ya representa que nosotros podemos soportar en un momento dado toda la carga de producción. Platícanos aquí cuáles son las ventajas y qué implicaciones tiene también, señor Sergio. Claro, pues este es el sueño de cualquier profesional de IT que quiere dormir tranquilo el fin de semana, y la pesadilla de cualquier financiero que esté detrás de este tipo de proyectos, ¿no? ¿Por qué? Porque esto significa que si uno tiene o espera un tráfico de 100 usuarios concurrentes, tienes capacidad para 100 en el lado izquierdo y tienes capacidad para 100 en el lado derecho. Y en el momento en el que sitio primario, digamos, por así llamarlo, el lado izquierdo, llega a tener algún problema,
Entonces tú simplemente cortas la comunicación, dejas de enviar peticiones hacia ese lado, y el otro lado, que en este caso es AWS, ya está listo. No tiene que autoescalar, no tienes que crecer instancias, no tienes que redirigir tráfico, simplemente empieza a operar. Entonces, el RTO es cero, realmente, por eso decíamos que sí es posible. Lo único que vas a perder es las transacciones que se estaban haciendo en el sitio principal o el sitio del lado izquierdo, para lo cual también hay mecanismos dependiendo de las aplicaciones, pero de nuevo, aquí estamos hablando de tener 2x la infraestructura que uno necesita. Exactamente, que representa también costo. Claro. Ahora, hay algo bien interesante, y es que uno puede jugar con el volumen de tráfico que envía hacia los dos lados. Y si uno implementa la tecnología adecuada de autoscaling, cosas por el estilo, en sitios como AWS, uno puede tener una mezcla entre el modelo anterior y este. ¿Y eso que nos permite? Tener lo mejor de los dos mundos. Pensemos en que estamos enviando 90% del tráfico al sitio principal y 10% al sitio de AWS. Y si llega a haber algún problema con el sitio principal, todo el tráfico entonces a través de DNS llega hacia AWS. Esto tiene que autoescalar. Correcto. Ahí es donde uno tiene que aprovechar las herramientas y la expertise para decir, ok, esto va a reaccionar súper rápido y puedo dormir tranquilo sin quebrar el bolsillo. Claro, y ahí es donde también podemos ayudarles como Rackspace nosotros a hacer esta planeación y este diseño de arquitectura, ¿no, Sergio? Correcto, sí. Y de nuevo, el mayor reto con el que nos enfrentamos cuando trabajamos este tipo de proyectos es la base de datos. Cuando uno trabaja bases de datos no relacionales, cosas por el estilo, es mucho más sencillo porque están pensadas para ambientes geográficamente distribuidos. Con bases de datos relacionales no significa que no sea posible, pero sí hay que hacerle un doble clic para ver realmente cómo nos aseguramos de que esa base de datos sea consistente en dos sitios geográficamente distintos. Excelente, muchísimas gracias por ese apunte, Sergio. Oye, y ahora también nosotros platiquemos un poquito de otra nube. Nosotros somos Rackspace, nos caracterizamos por ser multicloud, somos expertos en varias nubes, tenemos expertos en diferentes nubes, certificados, y ahora platiquemos del lado de Azure. ¿Cómo veríamos esto en un sitio alterno activo, pero ahora en Microsoft Azure, en la nube de Azure? Claro. Y bueno, voy a empezar nada más platicando y haciendo el apunte muy rápido, que estamos haciendo como que otra vez la misma infraestructura o el mismo diagrama que estábamos trabajando, pero ahora con la infraestructura y con los componentes de Azure. Cuéntanos un poquito de esto y cómo es diferente de AWS. Bueno, en este escenario, como lo pueden ver en la gráfica, utilizando tecnología de Azure, de nuevo, solamente IaaS, es muy similar. Si se fijan, estamos enviando tráfico a los dos sitios, los productos se llaman distintos, la gente que resuelve DNS o la tecnología para resolución de DNS se llama distinto, cosas por el estilo, pero el principio aquí es básicamente el mismo. Tengo un espejo del otro lado, tengo un manejador de tráfico a nivel DNS que me permite enviar hacia diferentes sitios, y el reto, de nuevo, como lo siguen viendo ahí abajo, es la replicación entre bases de datos. Cuando uno está utilizando motores como SQL, obviamente de manera nativa en Azure, existe tecnología que permite trabajar con eso. De acuerdo, Sergio. Y bueno, podríamos tener este sitio alternativo que obviamente, como tú dices, sería lo ideal para nosotros como TI. Nos encantaría tenerlo en todos nuestros sistemas, porque cuando algo se caiga puede estar podemos tener todo de inmediato arriba en la nube. Pero, por ejemplo, podríamos también tener un sitio alterno pasivo en Azure. Y a lo mejor esto se vería distinto e incorpora otros elementos, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos ahora un Traffic Manager, que a lo mejor, y platícanos un poquito de cómo se diferencia con este otro elemento, con Azure DNS, y se incorpora en otro par, que es el Site Recovery y el Blob Storage. Cuéntanos de qué se trata y por qué están ahora estos elementos aquí. Bueno, es bien interesante porque Azure Microsoft entendió precisamente las complejidades y las aspiraciones de las organizaciones para aprovechar la nube como un sitio secundario, porque realmente es el sueño, ¿no? Lo tienes, no es tan complicado operar, no es caro operar, pero si lo necesitas, lo utilizas, lo enciendes o lo creces y solo entonces empiezas a pagar, ¿no? Ese es uno de las promesas de la nube. Entonces lo que hicieron fue desarrollar tecnología que permite integrarse con virtualización y no solamente con Hyper-V, también con VMware, por ejemplo, que permite orquestar todos estos procedimientos necesarios para llevar a cabo un failover en su nube. Eso es realmente lo que es Site Recovery. Hay tecnología para replicar, para empujar las máquinas virtuales hacia un almacenamiento como Blob, que no solamente es tener los datos ahí y luego hacer restauraciones manuales, como platicábamos al mero principio con el primer patrón, sino poder crear instancias virtuales a partir de eso, que sean compatibles, que se conviertan hacia el modelo de virtualización que ellos utilizan,
en su nube pública y que nos permita saber que no solamente están los datos ahí y que hay que hacer 40,000 cosas para usarlos, sino te ayudan a automatizar todo ese despliegue. Exacto, excelente, muchísimas gracias. Y hablando, me voy a enfocar ahora en el Site Recovery. En este elemento de Azure Site Recovery es importante porque le ha ayudado a muchos clientes en Azure a ser mucho más eficiente en temas de DRP. Y algo que nosotros podemos hacer y que podemos ayudar a nuestros clientes, a nuestros prospectos, y que es importante que nuestra audiencia sepa cómo podemos ayudarles desde Rackspace con Azure Site Recovery. Y aquí hay unos puntos interesantes. Con la configuración e implementación del Site Recovery, instalación de los agentes en el sistema operativo, podría sonar de repente trivial, pero no es nada trivial, ¿no, mi estimado Sergio? La creación de las instancias, los scripts de tolerancia a fallos y los planes de pruebas. Entonces, no están solos, apóyense de Rackspace también para todas sus necesidades de Disaster Recovery Plan en Azure, ¿no? Entonces, no sé si tienes aquí algún apunte adicional, Sergio. Bueno, uno de los puntos más importantes que a veces se nos olvida porque ha sido tradicionalmente tan complicado llegar a tener un DRP funcional o un BCP funcional, y es que uno también tiene que considerar el proceso de failback. ¿Qué pasa si hay un problema en el sitio principal? Me voy al sitio secundario, opero y arreglo los problemas, porque en el mejor de los casos se puede resolver, se puede volver a levantar. ¿Y qué pasa, no? Definir ese tipo de procesos, cómo empezar la replicación ahora en el otro sentido y cómo llevar un failback en ese tipo de ambientes, uno lo hace con más calma, uno lo hace de manera más planeada, porque los desastres son normalmente inesperados, pero el failback uno lo puede planear, ¿no? Sin embargo, es importantísimo contar con ese tipo de cosas en mente, y Azure Site Recovery nos permite justamente incorporar ese tipo de procesos en nuestro plan. De acuerdo, muchísimas gracias, Sergio. Y haciendo un resumen muy rápido de esto que acabamos de ver, nuevamente les presentamos la gráfica donde relacionamos el RTO y RPO, puntos de restauración, tiempo de restauración, con estos patrones que vimos, que van desde lo más simple, de lo más sencillo, de lo menos crítico, de lo más económico, a lo más complejo, a la misión crítica, pero que también requiere mucha más inversión en nube, ¿no? Lo importante, les reiteramos, de tener un balance entre estos diferentes patrones de arquitectura para los diferentes sistemas que ustedes tengan. Habrá unos más críticos, unos menos críticos. Esto ustedes y el negocio lo determinan, ¿no? Es importantísimo. Claro, y al final del día hay diferentes maneras de replicar la información y de armar esto. Es importantísimo, de nuevo, que nos sentemos y entendamos los requerimientos de cada una de esas aplicaciones, porque cuando se puede resolver a nivel aplicación, excelente, es la mejor manera de hacerlo, pero cuando ya son muchas aplicaciones o estas no tienen la manera de replicarse con herramientas nativas, uno necesita resolverlo con herramientas como las que estamos platicando, o inclusive pensar cosas hasta una replicación a nivel almacenamiento, ¿no? De acuerdo, ¿no? Definitivamente, mi estimado Sergio. Y bueno, vamos a platicarles muy rápido de cuáles son las ventajas de tener un DRP con Fanatical Support de Rackspace. Ustedes saben que nosotros nos caracterizamos por este Fanatical Support, y bueno, la primera es un DRP probado con frecuencia. Apóyense en nosotros, cuenten con nosotros para crear un plan de pruebas. Este es el punto número 1, ¿no? Y les decíamos lo importante que es tenerlo y hacerlo de forma regular. Después, ahorren infraestructura, optimicemos costos. No es necesario hacer un desembolso grande para tener un DRP ahora con la nube. Entonces, apóyense de Rackspace para hacer esto posible. Sí, y ese es justamente el principal stopper o la principal barrera que uno se encuentra cuando de manera tradicional uno quiere resolver esto y va con el finanzas y le dice, oye, es que necesitamos, aunque sea en una de nuestras oficinas remotas, habilitar para esto y esto, y ven el costo del CAPEX que eso implica. Aquí es donde normalmente se hacen los proyectos. Correcto. Y la otra, bueno, pueden estar confiados, pueden estar seguros de que van a tener un DRP estable, ¿no? Por otro lado también, y no menos relevante, el tema de monitoreo y la automatización de todo, del despliegue de infraestructura, ¿no? Nosotros hemos creado también herramientas que les pueden ayudar a ustedes a monitorear toda esta infraestructura. Otro punto importante, despreocúpese del mantenimiento. A veces también lo que llega a ser un problema es que dicen los equipos de TI, oye, está genial,
yo quiero tener un DRP, el problema es que no lo puedo mantener, el problema es que no puedo ejecutar las pruebas, el problema es que yo no puedo darme tiempo para eso porque tengo que atender o apagar muchos fuegos de este lado. Bueno, despreocúpense de eso, aquí Fanatical Support está hecho justamente para que dejen en nuestras manos esta labor, ¿no? Y podamos apoyarles con eso. Y finalmente, pues pueden hacer lo posible hoy mismo, ¿no? Es algo importantísimo. Ustedes pueden contactarnos hoy mismo. Empecemos a platicar de cuáles son sus necesidades, por muy pequeñas, por muy grandes. La verdad es que hemos cubierto a miles de empresas, no solamente en Latinoamérica, sino también a nivel mundial, ¿no? Y otro punto importante, Sergio, y que quiero aquí también comentar con nuestra audiencia, que con Rackspace ustedes tienen esa flexibilidad de decir, ¿en qué nube? En qué nube ustedes pueden decir Azure, pueden elegir AWS, vimos ahorita estas dos nubes, pueden decir OpenStack, ¿no? Nosotros tenemos expertos en todas estas nubes, en las nubes líderes del mundo, y también en servidores dedicados. En un momento dado que ustedes prefieran estar en un servidor dedicado por características propias de su negocio o requerimientos de su equipo de tecnología, lo podemos hacer. Y también podemos hacer esa interconexión entre las diferentes nubes, ¿no? Claro, y realmente la mayoría de las organizaciones ya tienen algo en mente, pero cuando uno va al sitio de uno de estos proveedores de nube, pues uno ve las maravillas, ¿no? Cuando uno se acerca a compañías como Rackspace y dice, oye, estoy pensando hacer esto, pero en esta nube, ¿me lo recomiendas? ¿No me lo recomiendas? Cuenten con esa asesoría, lo hemos hecho, hemos visto a qué problemas se puede enfrentar uno con cada una de ellas y por supuesto podemos hacer una recomendación de acuerdo a su ambiente en donde Rackspace considera que es lo mejor para ustedes. De acuerdo, y bueno, los dejamos con un mensaje que es la importancia de estar siempre preparados. No están solos, la verdad es que pueden apoyarse de cientos de expertos en AWS, cientos de expertos en Azure que tenemos en Rackspace y también cientos en OpenStack para servidores dedicados, etcétera. Ustedes pueden contar que siempre que levanten el teléfono y llamen a Rackspace van a encontrar un ingeniero certificado que conoce su infraestructura. Entonces, con esto damos paso a la sesión de preguntas. Mi estimado Sergio, nos están llegando ya bastantes preguntas. Agradecemos a todos por todas y cada una de ellas. Y vamos a comenzar porque ya están, desde hace rato ya nos estaban comentando. Nos pregunta Marco, hola equipo Rackspace, ¿cuál es el nivel de tolerancia que tiene la normatividad mexicana para hostear en la nube información? Específicamente para las instituciones financieras y las que tengan que contemplar soberanía de la información. ¿Qué nos puedes comentar a ese respecto? Es una pregunta frecuente, específicamente con instituciones financieras y de gobierno. La realidad es que la ley todavía es ambigua en ese sentido y tenemos instituciones financieras que hacen transacciones utilizando nubes públicas en otros países. Precisamente por eso es que no ha habido una inversión por parte de los fabricantes de nube pública en centros de datos en México, y es porque no existe realmente un elemento legal que detenga. Si uno toma los controles de seguridad, si uno toma en consideración los lineamientos, por ejemplo, de la Ley Federal de Protección de Datos en posesión de particulares y todo eso, uno lo puede hacer sin ningún problema. La realidad es que los marcos legales cada vez más se entienden, o más bien quienes rigen los marcos legales entienden los beneficios de hacer esto y evitan ser un stopper de nuevo. Sí, y para resumir, en realidad no hay algo que detenga hoy que ustedes puedan tener esta infraestructura necesariamente fuera del país, ¿no? Nos pregunta Juan Carlos, dice, nosotros tenemos montado AWS, tenemos con Rackspace, tenemos 4 instancias de servidores y 4 bases de datos, 2 de ellas son de producción, pero no sé cómo hacer un DRP de ellos. Solo tengo respaldos naturales de AWS. ¿Cuál es la recomendación? ¿Un mix o usar diferentes nubes? Creo que es una buena pregunta, Juan Carlos, y podríamos ponernos contigo, contacto contigo de inmediato, ¿no? Este es un muy buen caso que podemos empezar a trabajar, ¿no? Sí, definitivamente. La respuesta es, siempre es bueno pensar, si ustedes utilizan ya Rackspace como su proveedor de servicios para AWS, al menos tienen su infraestructura replicada en 2 zonas de disponibilidad dentro de una misma región. Eso es lo que nosotros siempre recomendamos y empujamos, salvo casos excepcionales. Ahora, ¿qué pasa si a toda la región le ocurre algo? Si esa es la preocupación, ¿hay manera de replicar hacia otra región? La respuesta es sí, lo podemos platicar, ver qué motores de base de datos, qué tipo, si están utilizando RDS o instancias EC2, etcétera, y en función de eso podemos hacer una recomendación. Ahora, sobre si utilizar 2 proveedores de nube o el mismo proveedor de nube, la realidad es que es muy complicado responder eso,
porque depende de cada quien. Hay quienes dicen, yo ya tengo un acuerdo comercial con Microsoft, por ejemplo, y lo quiero aprovechar, y ahí hace mucho sentido. Pero cuando uno no quiere agregar la complejidad de otro proveedor, otro set de servicios, y está dispuesto a correr el riesgo de que algo le llegue a ocurrir, entre comillas, a todo Amazon a nivel global, pues bueno, hace más sentido utilizar dos regiones del mismo Amazon. Claro, claro. Excelente, mi estimado Sergio. Juan pregunta, tengo entendido que AWS ofrece servicios de respaldos propios en la misma nube. Estos son mediante snapshots y creación de imágenes de instancias. Mi pregunta es, ¿cada cuánto tiempo puedo realizar un respaldo de cada instancia y con cuánta granularidad se recuperarían los datos? Es una excelente pregunta, y los snapshots de Amazon son muy útiles, los que son nativos son muy útiles para aplicaciones que son stateless, un servidor web, un servidor de aplicaciones, pero cuando uno tiene un servidor, una instancia EC2 e instaló ahí la base de datos, hacer ese tipo de snapshots no es lo más recomendable porque no son application aware, es decir, no saben que hay una aplicación SQL y que hay que poner modo backup, etcétera, etcétera. Y para eso hay que hacer respaldos utilizando las herramientas nativas de SQL o de terceros, o la recomendación es si uno puede consumir servicios como RDS en donde los respaldos ya están integrados porque son application aware y uno sabe que son consistentes. Ese es el mejor camino que uno puede tomar, ¿no? Ahora, ¿qué tan granular? Depende del respaldo. En el caso de los snapshots, uno recupera toda la máquina virtual. Si uno quiere tener recuperación a nivel archivos o carpetas, tiene que hacer un respaldo de esa naturaleza. Ahora, si uno está utilizando la nube pública de Amazon, por ejemplo, para un e-commerce, en el caso de la capa web, uno realmente no debería preocuparse por eso. Para eso uno tiene AMIS, para eso uno trata esos servidores, se le conoce como ganado, porque si algo le ocurre a uno, se puede reemplazar, por eso son stateless, y realmente no hace sentido respaldar esas instancias. Uno tiene que pensar en esas instancias como volátiles o efímeras, y si uno está preocupado por hacer snapshots de toda su infraestructura, muy probablemente no esté sacando el mayor beneficio de la nube y vale la pena voltear a ver cómo está implementado. De acuerdo, señor Sergio. Edgar nos pregunta, ¿puedo tener un DRP en una misma región en AWS? Y aquí, bueno, Sergio, creo que lo comentabas hace rato, y no sería recomendable tener la misma región, ¿no? Claro. La verdad es que un DRP, por principio, debería estar en una región distinta en la que tú tienes tu data center, ¿no? Cuéntanos un poquito más. Dentro de la misma región, más que un DRP, se le conoce como una implementación multi-AZ. El availability piensen como clústeres de centros de datos, y AWS dentro de una misma región ya tiene conectividad entre ellos y tiene la manera de nativamente replicar servicios de nuevo, como RDS o S3, cosas por el estilo. Y si algo ocurre en una de esas zonas de disponibilidad dentro de una región, uno es tolerante a esa falla porque ya está considerado, al menos desde el punto de vista de todos los patrones de arquitectura y mejores prácticas de Rackspace. Si uno va a tomarse el tiempo y preocuparse por replicar, no utilizando las herramientas nativas, entonces hace sentido hacerlo en otra región. Los costos son prácticamente los mismos. Muchas gracias, Sergio. Jaime nos pregunta, ¿cómo se cobra en la nube la data respaldada? Estoy respaldando 10 teras mensuales, pero no los voy a borrar. ¿Cómo se cobra la data que ya transferí? ¿Cómo se mantiene allá 2 meses sin movimiento? Okay. Y creo que aquí, entonces, Jaime, tendríamos que platicar que si estás en AWS, existen otras opciones para el tema de respaldos y que a lo mejor es tema de otro webinar, ¿no, mi estimado Sergio? ¿Qué nos puedes contar al respecto? Bueno, asumiendo que entendí correctamente la pregunta y lo que están haciendo es empujar 10 teras mensuales y los quieren empujar hacia la nube o ya los están empujando hacia una nube, por ejemplo, como la de Amazon S3, lo que uno define son políticas de ciclo de vida y uno dice los datos van a vivir ahí y a esos buckets, como se le llama, uno define cuánto tiempo están en almacenamiento disponible en momento inmediato y uno puede definir a lo mejor si son 10 años, 12 meses, a lo mejor el mes 2, 3, 4 en adelante los haces en un archive, ¿no? Todo eso se puede automatizar. Ahora, de nuevo, el tema es en qué formato, con qué herramienta estás ingestando los datos a S3. Eso es lo que va a determinar tu proceso de recuperación. La respuesta es, uno puede definir cuánto tiempo vive en el almacenamiento principal, cuánto tiempo en archive y cuándo se empiezan a borrar. Perfecto, muchas gracias, Sergio. Moisés nos pregunta, para el tema de replicación de datos en las bases de datos, ¿se puede realizar propiamente de la aplicación o se necesita algún software de terceros? La mayoría de las aplicaciones ya cuentan con un mecanismo para hacer esto de manera nativa, pero de nuevo, si no cuentan con ello, la respuesta depende de la aplicación, pero si no cuentan con ello o ya son muchas las aplicaciones las que uno tiene que
replicar, se vuelve complejo y hace sentido utilizar también herramientas de terceros. Perfecto. Oigan, pues nos están llegando muchas preguntas, agradecemos todas y cada una de ellas. Las vamos a quienes no nos dé tiempo responderlas, las vamos a responder por correo electrónico. Estamos acercándonos al final. Solo queremos continuar invitándolos a nuestro siguiente webinar. 3 puntos clave para una tienda en línea segura. Aquí vamos a platicar, Sergio, de comercio electrónico, todo el tema e-commerce y temas de PCI, ¿no? PCI es el tema de Payment Card Industry o todos estos estándares que necesitamos tener para poder cobrar con tarjetas de crédito. Entonces, este es un tema bien interesante. También los invitamos a descargar este reporte que ejecutamos en conjunto con la London School of Economics, en donde nosotros estamos haciendo un análisis de cuánto cuesta tener en casa a todos los expertos en la nube que necesitaría, ¿no? Entonces, descárguenlo, está bien interesante y podemos platicar al respecto. Y finalmente, pues queremos invitarlos a que nos han preguntado mucho, oigan, ¿podemos ver de nuevo esta presentación? Por supuesto, esta va a estar en nuestro canal de webinars, ahí pueden consultar esta presentación y muchas otras que también tenemos por ahí. Estamos llegando justamente al final de la hora y, bueno, pues no nos queda más que agradecerles en nombre de Rackspace su atención. Sergio, muchísimas gracias por estar con nosotros y resolver nuestras dudas. Gracias a ustedes, estamos a sus órdenes. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente webinar en febrero, regístrense. Muchas gracias y buenas tardes.